Buenos días, amados del Señor. Me da gusto volver a verlos. Y es un privilegio para mí poder hoy compartir la palabra también. Así que quiero que por favor cierren un momentico sus ojos y me acompañen en una oración. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana disponemos nuestro corazón para ti una vez más, Señor, y te rogamos que tú escribas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y que esta palabra dé fruto para vida en abundancia y para vida eterna, Señor. Padre, obra, Señor, en este día de manera especial, Señor. Guíanos a toda la verdad, Señor, y úsame como un vaso limpio para decir, para predicar, para anunciar el evangelio del reino de los cielos, y que este obre en gran manera, Señor, en los oyentes, y que todos podamos hablar y oír con fe, porque el evangelio es por fe y para fe, y sin fe es imposible agradarte, oh Dios. Obra, Dios, en este tiempo, Señor, que sea para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hace 15 días estuvimos hablando y escuchando también sobre el sumo sacerdote, y él es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 10 que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos más arriba de este techo que alcanzo a tocar aquí con mis manos. Tiene que estar allá en los cielos, porque a veces como que miramos muy bajo y nos fijamos demasiado en nuestros hermanos, o en la persona que predica, o en el pastor que nos guía y que ha colocado como autoridad en un lugar. Nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En el Señor, autor y consumador de la fe, el único que ofreció su vida, su sangre por todos nosotros, y que esta es la razón por la cual somos, por la cual hablamos, por la cual predicamos, por la cual anunciamos el evangelio. Así que hace 8 días también estuvimos escuchando un tanto sobre la necesidad de madurar y de empezar a anunciar el reino. Decíamos que ya muchos de vosotros, debiendo ser maestros, todavía es necesario darles leche, y que no asimilan el alimento verdadero, lo grande, lo importante. Así que es necesario entonces que con toda diligencia procuremos cada día buscar un tiempo y dedicarnos a las cosas que realmente son importantes, y que empecemos a hacer ese ministerio, esa obra que el Señor nos ha encomendado. Hoy vamos a hablar un tanto sobre un mandato. Un gran mandato. El título que le he colocado es la gran comisión versus la gran omisión. O somos obedientes o cometemos pecado por omisión. Nuestro texto entonces va a estar ahí en Mateo 28, ya todos lo sabemos, al pie de la letra. Sin embargo, la primera pregunta es, ¿qué es la gran comisión? Y para definirlo de manera sencilla, la gran comisión es ese supremo mandamiento que el Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado, de haber subido, haber recibido toda autoridad y volver a la tierra y estar 40 días. Después de esto, les dijo a sus 11 discípulos, porque se había perdido uno,
les dice dónde tienen que reunirse en un monte y ahí les da este supremo mandamiento. Esta es la gran comisión. Y el texto a la letra a favor de ustedes dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado este mandamiento supremo, esta orden, esta comisión. Y lo primero que debemos preguntarnos, vamos a hacer algunas preguntas aquí al texto y vamos a hacer una pequeña homilía, una pequeña exégesis rápidamente. Y lo primero que pregunto es: ¿cuál es nuestra justificación para realizar esto? Y cuando hablemos de una justificación, entonces deben aparecer los porqués y los para qué. Y entonces les pregunto, ¿cuál considera usted que es una razón, un por qué necesitamos realizar la gran comisión? Piense ahí por un momento y apunte, tome nota también de eso que ha pensado, y quizá alguien se levante y nos diga un por qué es necesario realizar la gran comisión. ¿Por qué cree, hermano, alguien, un valiente que se levante y diga: por esta razón yo considero que? Gracias, Julián. Por amor y por obediencia. Si les decía que es un mandato, lo que tenemos que hacer nosotros es ¿qué? Obedecer. ¿Acaso no ha leído que somos soldados de qué? De Jesucristo. Que tenemos que estar ¿qué? Firmes y ser obedientes. Yo no sé si alguno de ustedes ha prestado servicio militar, pero cuando está uno recibiendo las órdenes debe estar atento y después desarrollarlas al pie de la letra, ¿no? Entonces, por amor, en agradecimiento, y todo lo que ustedes ahí en su silla han pensado por un momento, y es una necesidad también. El Señor Jesucristo los veía con cara de extrañeza un tanto, porque dije que el Señor Jesucristo fue y recibió la autoridad y volvió y estuvo. Y esta idea quizá como que no la tengamos muy a menudo en nuestra mente, ¿no? Pero recuerdan ustedes cuando María Magdalena estaba desconsolada en la tumba y el Señor Jesucristo se le apareció y entonces le dijo: no me toques. No me toques porque todavía no ¿qué? No he subido a mi Padre, a vuestro Padre, a vuestro Dios. Es decir, espera un momento porque yo resucité, pero ahora voy a ir a mi Padre y ahí Él le dio la autoridad. Por eso Hechos 2:36, por ejemplo, ahí en el discurso que va a dar Pedro ahí en la conversión de gran cantidad de personas, unos 3,000. Entonces, en Hechos 2:36, Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente, oh casa de Israel, que a este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces,
El Señor Jesucristo recibió toda autoridad y por eso acá dice que los 11 discípulos ya se fueron a Galilea y allí les va a dar este mandamiento. Voy a leer en mi Biblia para poder continuar. Y dice que, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos ¿qué? No creían. Las iglesias están llenas de personas. Aquí no tanto, por supuesto. Y ya vamos a ver por qué. Pero hay mega iglesias, hay mucha gente. Porque aunque nosotros no veamos la necesidad de la gente, usted, que va a ser como la aplicación de toda esta prédica, si el Señor quiere, si el Señor nos capacita y nos guía a este trabajo, es que toda la gente tiene sed y hambre de Dios. Lo que sucede es que no sabe qué hacer, no sabe a quién creerle. Y aquí cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos también dudaban. Entonces, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Acaso les dijo, todos serán salvos? No. Pero la Biblia dice que a todos, o sea, la palabra está escrita ahí. Sin embargo, tenemos que entender que cuando dice todos, no están todos. Hoy Sublime Gracia vino a este culto y la predicación fue sobre la Gran Comisión y estaban todos. Pero la realidad es que no estamos todos. Sin embargo, es una manera de decir las cosas y no están todos. Y el Señor Jesucristo respondió, oído, muchos procurarán entrar y no podrán. Y entonces esto derriba completamente la salvación para todos. Y empiezan a cavilar algunos y si el Señor, si Dios es injusto porque no salva a todos. Dios no está obligado a salvar a todos. Él es soberano sobre toda su creación. Entonces algunos dudaban. Y quizá nos ha sucedido también. Y algunos hemos dudado en algún momento. Casi podría asegurarlo, ¿no? Que todos hemos, ¿qué? Dudado. Y hemos dudado de nuestra salvación, por ejemplo. ¿No le ha sucedido a usted que como que duda si usted es salvo o si no es salvo? Porque a veces vemos en nuestro diario vivir que nuestras obras y que nuestras palabras no están acorde con lo que estamos escuchando en la iglesia, leyendo en la escritura y con lo que hemos entendido, con lo que hemos aprendido. Y ahí cabe un tanto la aplicación de la enseñanza de hace 8 días, donde se enseñaba sobre 2 tipos de personas, el hombre natural, el cual no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y también podríamos decirlo de otra manera, no solamente el hombre natural y el hombre espiritual, sino que también podemos decir 2 maneras de entender, 2 maneras de conocimiento. Y entonces hay un conocimiento que es el conocimiento objetivo. Es lo que dice el texto, es lo que al ponernos de acuerdo sobre un texto, leyéndolo como que todos tenemos en común, lo que dice ahí. Pero ese conocimiento que es intelectual, ese no nos va a dar la comunión con Dios exactamente y no nos va a dar la intimidad con el Señor Jesucristo, sino que tiene que ser un conocimiento práctico. ¿Me explico?
Usted, por ejemplo, ha escuchado la doctrina de la oración. Usted a través de Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11, estudiamos, por ejemplo, cómo orar, qué es orar, cómo debemos orar, qué no es orar, por supuesto, los diferentes tipos de oración que pueden haber, que podemos hacer. Y tenemos todos el conocimiento de la oración. En ocasiones, hasta estamos preparados para comunicárselo a otros. En ocasiones, estamos preparados aún para dar cuenta de eso. Es decir, si fuera un examen en la universidad, si hiciéramos un examen de la doctrina de la oración en la iglesia, casi todos podrían pasar el curso. ¿Conocimiento qué? Objetivo. Pero la pregunta es, ¿y el conocimiento subjetivo, el suyo, tu experiencia real? ¿Usted ora? ¿Usted está convencido que la oración da fruto y que Dios responde las oraciones? ¿Usted hace lo que enseñó, lo que estudió y de lo que dio cuenta en el examen? ¿Usted ha tenido una experiencia real con el Señor de lo que es la oración? ¿Usted ha tenido una experiencia real de lo que es gemir? Cuando ni siquiera su voz sale de acá, sino que su voz sale del bajo vientre y que ni siquiera se siente solo, porque usted puede experimentar que hay otro ser dentro de usted o una persona a su lado. ¿Usted puede dar cuenta de eso? ¿Tiene ese conocimiento subjetivo, esa experiencia, el conocimiento experimental del asunto? Si eso no es así, entonces apenas estamos en la teoría y arañando la superficie. Lo que el Señor quiere es una intimidad con Él. No que pasemos el curso y el examen sobre la doctrina de la oración, por ejemplo. Y así sucede con todo. Así nos sucede aquí con la Gran Comisión. Y entonces algunos dudaban y les decía que uno a veces puede dudar de si es salvo, porque aún las personas allá afuera que esperan ver en nosotros, que decimos ser cristianos, un fruto para poder oír de lo que hablamos, porque la gente quiere ver, primero ver. Si eso es ser cristiano, juzgan ellos. Yo mejor, ¿para qué me hago cristiano? Mejor sigo como estoy. Entonces ellos quieren ver en nosotros. Y esto tiene relación con la Gran Comisión y ya vamos a ver cómo vamos a empezar a encajar todas las partes y todas las minucias del asunto para poder ser realmente hacedores. Y algunos dudaban todavía. No todos van a ser salvos. No todos son entendidos. No todos los que están en la iglesia serán ni son salvos. Muchos son los que procurarán entrar, pero no podrán. Si han notado, es un ejemplo un poco asqueroso, digamos, pero si han notado ustedes que a veces donde más moscas se acumulan, no está lo bueno, sino la basura. Así sucede a veces. Y yo no tengo nada en contra de las mega iglesias y me agradaría que fuera mucho más grande el grupo, quizá. O como decía alguien, es que a mí me gusta es predicar a las masas. Se hizo panadero después, ¿no? Pero bueno, entonces, el que entendió, entendió. Es necesario que con más diligencia entonces nos centremos en lo profundo, en la sustancia realmente. No en la letra, sino en el espíritu de la Biblia, el espíritu de la palabra de Dios realmente. Porque mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Ahora,
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, en mi Biblia, que es un poco diferente, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, tiene que ver mucho con entender si aquí es la eternidad pasada y allá es la eternidad real y aquí fue la cruz. Es necesario entender entonces que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de siervo se hizo semejante a nosotros, oídos, semejante, no igual, semejante, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, él dijo a María Magdalena, no me toques todavía. Es que tengo que subir a mi Padre y después sí me pueden tocar. Y ya después ustedes saben perfectamente cómo él llegó estando la puerta cerrada y se está con sus discípulos y estaba Dídimo o estaba el incrédulo Tomás, ¿no? O el gemelo también, como lo conozca usted. Y entonces ahí sí Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Ven y mira, aquí están las huellas de los clavos. Y aún ven y metes tu mano en mi costado. Yo soy, no sean incrédulos, sino creyentes. Y entonces dice que algunos todavía, ¿qué? Dudaban. Por tanto, es decir, es necesario. Les decía que otro, ¿por qué es necesario? La necesidad. Es necesario ir. Y para eso vamos a leer un poquito aquí en Romanos. Búsquelo en su Biblia, por favor, Romanos capítulo 10, aunque creo que podemos tenerlo en nuestra memoria y en nuestro corazón. Romanos 10. Versículo 13 en adelante, y dice, síganme con la lectura y con sus ojitos, por favor. En el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, continúa, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vamos a invocar a una persona en la cual no creemos? Y a veces cuando hay mucha familiaridad, como que menos creemos. El ejemplo sencillo es, alguna vez ahí estaban en un consultorio médico, las enfermeras, los médicos, estaba el doctor ahí al lado de ella, pero una persona se desmayó y entonces, un doctor, porque no le cree al amigo que está al lado que es doctor, porque como que no valora realmente lo que es la persona, porque le ha visto seguramente algunos defectos, ¿no? Y por eso las personas allá afuera aplican eso y tampoco nos creen, porque nuestras palabras no coordinan con nuestros hechos. Y las palabras son excelentes, sí, pero es que mi testimonio habla más fuerte que mis palabras. Entonces necesitamos varias cosas para poder hacer el trabajo y ya empezaremos a encajar todo esto. Y entonces dice que, por tanto, es necesario que se queden sentaditos ahí donde están, que nos quedemos ahí, que las sillas están cómodas porque están tapizadas y todo. ¿Será por eso que les colocan sillas plásticas generalmente? A ver si se cansan y salen.
Recuerdo a un muchacho mexicano hace unos 30 años, Palafox, creo que era su apellido, Pablo tal vez. Y decía, iglesia fuera. ¿Cómo así? Iglesia fuera. Claro, si somos iglesia, o sea, si somos nacidos de nuevo, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, si tenemos palabra, si somos salvos, si conocemos el camino, toca ir allá afuera a hacer el trabajo, y el trabajo es lo que estaba delegando aquí el Señor Jesucristo. El Señor sabía que con esos 12 iba a hacer la obra. ¿Por qué? Porque todo lo que no recibe, no hay un sucesor, entonces todo va a tender a acabarse. Recuerdo las empresas, por ejemplo, piensa en una empresa, un instituto bilingüe famoso, y alcanzó a tener 57 sucursales en Colombia y un poco más afuera. Pero los hijos del creador no se prepararon nunca para ser los directores, en ese caso gerentes de esa empresa. Y entonces la empresa apenas falleció, pues la empresa empezó a decaer. Y las empresas se cierran porque no hay un sucesor. Si usted tiene una empresa, usted tiene que preparar un sucesor, y de ahí que cuando en otra época, cuando tuve el privilegio de servir en otra congregación, era de Asambleas de Dios, aunque el lugar físico no es tan grande, quizá muy similar a este, y es que el sitio no es lo importante realmente. Nunca vamos a caber todos los cristianos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque somos muchos, se llama la iglesia, ¿qué? Invisible del Señor. Pero es necesario entonces que preparemos un sucesor. Si en una empresa no prepara uno su sucesor, se va a tender a terminarse el asunto. Y preparábamos, se tomó desde la puerta preparando servidores, y después de prepararlos, entonces había que preparar el sucesor, porque hasta aquí llego y ahora el director de Ujieres es usted, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe usted que cuando la gente llega le invita a que se siente aquí, mas no lo toca, porque no es esto. Si vienen personas extrañas, no estamos muy acostumbrados a que nos toquen. Ya en confianza, pues nos abrazamos y todo esto, pero ¿qué? Y aprendieron todo eso. Entonces, lo que quiero decir es, necesariamente se debe preparar un sucesor, y Jesús lo hizo. Él tenía 12, se perdió uno para que se cumpliera la escritura, pero también venían otros 70 ahí detrás, pero también había otros 120. Quédense todos, ¿recuerdan ustedes en Hechos 1? Quédense ahí, quédense en Jerusalén, todavía no se vayan. Y había por lo menos 120. Pero al final ya no había 120 porque empezaron a irse. Entonces, venían los 120 y después había 500 y después había más personas, multitudes. Pero él encomendó la tarea a quienes conocemos como los apóstoles, ¿no? Y entonces el Señor da ahí el supremo mandamiento o la gran comisión. Perdón, un momento. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? En una familia, por ejemplo, ¿no ha notado usted que cuando no hay un hijo varón, aunque las leyes están cambiando, por supuesto, pueden colocarle ahora, creo, el apellido que desee, el de la mamá o el del papá? Pero antiguamente, vamos a hablarlo así, los apellidos podían tener un fin porque no había un hijo varón. Entonces no había quien transmitiera el apellido. Y entonces todos querían tener un hijo varón porque así
el apellido seguía. Pero si le nacían 5 hijas, entonces como que se decepcionaba porque no, su apellido iba a terminarse por ahí. Esos son pequeñeces, por supuesto. Es solo un ¿qué? Un ejemplo para hacerme entender. Entonces, él les da esta gran comisión y les dice, por tanto, id. Es decir, tenemos que ir, hermanos. Y tenemos que ir con un ánimo pronto y quizá no esperar que nos lo digan. Aunque yo sé, por supuesto, toda iglesia tiene una visión. La visión de esta iglesia, por ejemplo, es llegar a realizar apología, es decir, que se preparen ciertas personas o todos para que sean apologistas, y esto de apología quiere decir que es defender la fe, defender los verdaderos principios, los sentidos escriturales, aplicando una correcta hermenéutica, todas las leyes según la exégesis y todas las aplicaciones, porque la Biblia tiene solamente en sus textos un sentido, oído, uno solo. Cuando usted lee, tiene que tratar de y buscar, y ese es el trabajo, escudriñar, inquirir, investigar profundamente, trasladarse al siglo I, a ver qué era lo que quería decir Mateo cuando escribió esto, y a ver cómo me meto yo en el contexto y en el sentido verdadero de lo que me está dando aquí la Biblia, porque el sentido es que uno solo. Lo que sí sucede es que las aplicaciones son múltiples. Y entonces de este texto y de este párrafo ya empezamos a sacar aplicaciones, y es lo que uno hace cuando va a predicar, y entonces empieza a buscar determinadas preguntas, y así como solucionábamos los porqués, entonces también empezamos a solucionar para qués, y cuando hablamos de para qués, pues ya podríamos pensar en para escapar del infierno, por ejemplo, para que muchos sean salvos, para ser verdaderos discípulos y, como decía Julián, que seamos obedientes, y para así pues también crecer en el conocimiento y maduremos realmente como cristianos, que seamos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces continúa el texto. Por tanto, ¿qué? Es necesario ¿qué? Ir. No podemos esperar. Y entonces ahí nos va llevando como al cómo, y empieza a enviarnos a buscar cómo realizar la gran comisión, y todo eso es lo que es necesario empezar a ¿qué? A buscar. Pero estamos leyendo aquí en Romanos. Había unos que no creían todavía. Y aquí dice que es necesario invocar al Señor, porque todo el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Así como en el ejemplo del médico. El médico estaba ahí, pero no creían que pudiera ser lo que era necesario hacer. Entonces, usted como que no sirve. Vaya, llamen un médico. Y aquí entonces es igual. ¿Y cómo van? Ahora continúa el texto ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique también? ¿Y cómo van a ir a predicar si no fueren qué? Enviados. El Señor nos capacita y Él nos envió indirectamente, porque si nota usted, la pregunta es, ¿a quiénes el Señor les dio esta gran comisión? A los 11 discípulos, ¿no? Pero a través de ellos también a todos aquellos que por su predicación hemos de creer, porque somos el resultado de la predicación de alguien. O como la hermana nos contaba un poquito de cómo es el trabajo del pastor hace 30 años, 40, y ella es fruto de un trabajo que realizó él.
porque unos son los que siembran y otros son los que cosechan. Ni siquiera uno empieza ni al final de sus días a cosechar. Quizá pueda llegar a ver algunas personas, pero noten ustedes que uno hace eso con los hijos, ¿no? Uno tiene sus hijos, los cuida, les da todo lo que Dios nos provea, les damos el estudio que sea posible, las enseñanzas que sean posibles y el ejemplo, y después los disparamos. Dice que como unas flechas son disparados para ver hasta dónde llegan. Yo venía de allá con los pies descalzos y del campo, pero llegué hasta acá. Ahora yo los disparo a ellos a ver hasta dónde llegan con lo que recibieron y qué trabajo pueden hacer. Así es en el cristianismo también, como en la vida misma. Y entonces nosotros tenemos que ir para que muchos se conviertan, y tenemos que ir ¿a qué? A predicar, a evangelizar, a ser verdaderos discípulos, conforme nos van a decir ahí. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y el evangelio, ¿no? Entonces necesitamos ir, pero a veces tenemos una poca comprensión de lo que es ir, porque esperamos que haya un plan de evangelismo el próximo sábado para ir a evangelizar al siguiente barrio, San Fernando, y entonces poder hacer un trabajo de evangelismo que lo coordina la iglesia, y vamos a hacer esto de determinada manera. Se va a ir Ricardo con Soledad, van a ir de a 2 personas y lo van a hacer, y usted lo está pensando con alguna denominación que sí lo hace, ¿no? Y ese trabajo es de los más dignos de admirar. Si usted no lo ha hecho, hágalo, porque eso que de poder experimentar hasta la vergüenza de pronto al comienzo, se tiene que ir a golpear. Y ahora, ¿qué le digo a este desconocido? ¿Por dónde entro? Sé tanto que no sé ni cómo empezar, ¿no? Por eso podemos empezar, por aplicarlo en nuestra vida. Mire, no necesita ir a las naciones, no necesita las masas, no necesita ir a la ventana 1040 para convertir a todo el pueblo musulmán y a todos los budistas y a todos los hinduistas, que es lo que está en ese territorio que está ahí metido dentro de ese sector, que por lo menos es como el 66% de la población del mundo. Así que, por una parte, estamos pensando que el Señor ya viene, que el Señor viene y viene pronto, que porque hay algunas denominaciones que ahora han logrado demasiados derechos, porque las leyes se hacen en favor de ellos, del feminismo, de todos esos grupos, pero que por otra parte también hay 2/3 de la población del mundo que no han oído realmente de Jesús. ¿Y el evangelio es quién? Jesús. El evangelio es Jesús. ¿El hijo de la Virgen María o no? ¿Para qué contender si es verdad? Es así. El único Jesús, hijo de la Virgen María, quien cumplió las profecías de Isaías 7, 14 y 15. He aquí, pues, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Comerá miel y mantequilla hasta que pueda discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Como leíamos en Hebreos, que aprendió la obediencia. Entonces, el evangelio es el Señor Jesucristo. Y hay que entonces tener claro después todo lo que es necesario enseñar. Ahora, les decía que el título es La Gran Comisión o la Gran Omisión. Y usted tiene en su mente ahora el mandamiento o la cita en la cual dice, el que sabe hacer lo malo,
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como malo, como pecado. Y usted ya tiene ahí seguramente en claro todo lo que es pecado y cómo pecamos, y pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra omisión, en este caso, por la incredulidad, porque nos complacemos con otros, porque a veces somos necios, porque somos desobedientes. Entonces, el pecado de omisión. La aplicación es que hay que ir. Y no es ir, como decía alguien también, porque yo recuerdo en una iglesia antes de la que les comentaba, esta solamente es mi tercera iglesia, y entonces de unos 30 años, como de a 10 años en cada una. Empezaba en la puerta, terminaba acá y después me iba. No había nada más que hacer seguramente, porque había un pastor y el pastor es la autoridad de la comunidad. Entonces, les decía que en esa iglesia perdí la idea. Ahora, entonces el pecado es la omisión. Tenemos que ser confrontados y ver que hemos dejado de hacer el trabajo. Y tenemos que ir, pero es donde tenemos que ir mañana. ¿A dónde tiene que ir mañana? Porque ahora tenemos que leer, por ejemplo, búsquelo de una vez, por favor, Hechos 1:8. Y es en la vida diaria. Si Felipe está en la universidad, entonces es ahí en la universidad con los compañeros de curso, porque ellos ven que Felipe tiene algo que no tienen ellos. Y Felipe entonces les comparte del Señor Jesucristo, y si alguno estuviera enfermo le dice, yo conozco a alguien que lo puede sanar. ¿Sí? ¿Algún médico? Más que un médico. Es Jesús. Si usted cree que Jesús murió y llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, si usted acepta y cree, yo oro por usted para que le quite ese dolor de cabeza, esa migraña que tiene ahí que no lo deje estudiar. Si usted cree. No tuvo que ir a la ventana 10:40. Y después lo que va a hacer es encauzar todo hacia la iglesia. Es decir, usted va a evangelizarlo, a discipularlo, y después entonces le invita acá, o a lo mejor en su casa también. Porque hay muchas maneras, conforme leíamos, que todo lo que tengamos a la mano lo hagamos. A veces no somos muy dados, por ejemplo, a plantear este tipo de trabajo, pero este trabajo es uno de los trabajos que más da fruto. El abrir su casa, en invitar su familia y sus vecinos, en hablarles de Jesús, con algo muy sencillo, charladito, no tiene ni que tener atril ni micrófono. Yo uso tablero, por supuesto, eso sí me es útil, pero ¿qué? Es tomarse un café y decirles las buenas nuevas, compartir eso. Porque llevamos muchos años, pero quizá si yo le pregunto a cuántos ha invitado a su casa el sábado a las 7 de la noche, cuando todo ha terminado de la semana, y les dice, los espero el domingo que tengo, el sábado que tengo algo muy importante que compartirles, y además les invito, nos tomamos un café y charlamos. Pero es necesario que haya, ¿qué? Lo que decíamos al comienzo también, amor por las almas. Las almas valen mucho para el Señor. ¿Cuánto valdrá un alma? Una.
que el Señor Jesucristo, así no fuera sino por una que pudiera salvar del infierno, habría venido. Yo voy. No, pero es que no hay 10. No, así hubiera una, yo voy. Será tan terrible, y ahí pues hay mucho que decir porque hay mucha incredulidad de la existencia real del infierno y todo tiene su ¿qué? Su antítesis. Todo tiene su oposición. Por ejemplo, aquí también hay como la parte que no acepta la gran comisión y entonces, por ejemplo, dice, no, lo que pasa es que esto es un texto espurio, eso no estaba así al comienzo. Empezando porque la fórmula bautismal está mal. Y para los más críticos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y entonces empezarán a justificar que no van porque es que no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que era conforme decía Pedro cuando le preguntaron ahí en el mismo capítulo 2, y fueron todos compungidos de corazón ante la predicación de él llena del Espíritu Santo y dijeron, hermanos, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces él dice, crean y bautícense en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y entonces empieza a ver los pretextos, pero para hacer dudar. Y esto no es un texto espurio, es verdad. La gran comisión es real. Tanto es que hasta los multiniveles, y ustedes lo conocen, hay 3, traiga 3, y que esos 3 vuelvan a traer 3, y siga y siga y siga. Leí un dato de cuántos se necesitarían para evangelizar el mundo, y de esa manera, y no serían ni muchos. Lo interesante sería poder estar entre ese pequeño número que es necesario, y si le aplica 12, pues mucho más fácil, ¿no? Pero el texto es verdad, así que no va a servir ningún pretexto ahí, no va a servir las disculpas de lo que realmente la gente quiere sacar para no hacer válido el texto. Y en Hechos 1:8 entonces, que ya lo tiene ahí listo, dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ya Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén. ¿Cuánto tenían que quedarse en Jerusalén para esperar Pentecostés? ¿Cuánto? ¿Cuántos? 50 días. Lo mismo que tardó el pueblo en salir de Israel a Sinaí para recibir la ley. 50 días. Y entonces era necesario que se quedaran ahí porque, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora piensen esto. ¿Es lógico lo que el Señor Jesucristo aplica? ¿Es lógico lo que estamos leyendo? Esta es Jerusalén, acá. La iglesia, el templo, el auditorio, esta casa. Y esta es Jerusalén. Aquí recibieron el poder del Espíritu Santo. Ya llegó Pentecostés. El Espíritu Santo les capacitó en todo lo que ustedes saben y conocen como la glosalalia. Y entonces hablaron en lenguas conforme al idioma de los pueblos que había ahí. Y les hablaban, en este tiempo sería por decir algo para hacerme entender, al que habla inglés, al que habla francés, al que habla mandarín, al que habla portugués y al que habla español, y sin haber estudiado en la academia, ¿no? Si él fue el que confundió las lenguas, él es el creador de las lenguas y puede darle las lenguas a quien él quiera. Y por eso en los dones dice, y a uno les dará lenguas, a otros interpretación de lenguas y todo esto. ¿Ok? Pero recibiréis poder. Así que si preguntamos, por ejemplo, para no extenderme tanto, porque el tiempo pasa,
Si nos preguntamos cómo hacer la gran comisión, hay que empezar a sumarle ciertos requisitos. Ya les decía que tengo que conocer el camino para poder guiar a alguien. Y si no, me convierto en un ciego guía de ciegos. Y todos van a caer en el hoyo. Entonces, si yo he entendido lo que es el nuevo nacimiento, por ejemplo, si yo realmente lo experimenté, habiendo aclarado que es conocimiento subjetivo, y yo sé lo que es importante y cómo hay transformación a través de la obra del Señor, entonces yo les puedo compartir y les puedo enseñar. Para simplificarlo, simplemente es necesario tener ¿qué? Conocimiento, más no un conocimiento vasto de toda la teología, no es poder explicarle los 5 solas, no es darle el ordo salutis, todo el orden de la salvación, cómo es que fue elegido, predestinado, llamado, justificado, expiado, no es, sino todo mucho más sencillo, que después aquí, cuando se empiece a capacitar, habrá cierta escalera que hay que empezar a ascender, ciertos cursos específicos para que de acuerdo al hambre y la sed que tenga, pues cada uno lo haga. Porque esto es de acuerdo a ¿qué? Al hambre y la sed. Por eso es necesario aún orar que Dios coloque hambre de su palabra en la gente y que Dios prepare los corazones para que estén listos. Y hay que sumarle conocimiento y hay que tener entonces también, después de ese conocimiento, y decíamos que el conocimiento, el conoce el camino, puede guiar a otros, y también hay que tener el amor por las almas que les decía antes, porque para el Señor las almas valen mucho. Su alma vale mucho. Si su alma no tuviera un valor grande, para el pastor que cada 8 días se para acá, el trabajo no se haría como se hace. Pero su alma es importante para ese varón que se para acá. Para quien estudia, ora y comparte y nos enseña todas las cosas. Porque detrás de un mensaje hay unas horas de oración, hay un tiempo de estudio, hay una preparación y prepara uno un paquete grande. Por ejemplo, esto es una síntesis de un seminario de mediodía y después la práctica por la tarde. Así que en media hora, 1 hora, pues no alcanzo a decirles todo lo que hay para decir. Pero sí quisiera que ustedes al menos pudieran llevarse hoy la necesidad de hacerlo. Las almas valen mucho. Por eso es que sus hijos valen mucho. Porque si usted o yo les predicamos a nuestros hijos, o mejor, un ejemplo al contrario. Si ustedes o yo le predicamos a un anciano vecino, su alma será salva. Pero si le predicamos a los jóvenes, si Felipe entiende el asunto, se salva un alma y una vida. Porque no va a cometer todas las estupideces que hicimos nosotros en ignorancia. Afortunadamente, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, dice, Dios les ha perdonado el tiempo de su ignorancia y ahora manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta y crea que Jesús es el Señor. Entonces, conocimiento, conocer el camino, hay que sentir el amor por las almas para que cuando usted ore verdaderamente, sintiendo como les decía de gemir, de sentir la necesidad del otro. Por eso es que el Señor como que se tarda en responder a veces, porque nuestras oraciones a veces son muy superficiales. Y tenemos que entender que el crecimiento, para que no se frustre, el crecimiento lo va a dar Dios. No es por su elocuencia, hermano. Si alguno de ustedes hoy ha recibido del Señor esta palabra, la ha creído en su corazón y ha propuesto en su corazón, no que le proponga al Señor, desde mañana voy a evangelizar, se lo prometo, Señor, porque nosotros
hay poder para cumplir lo que prometemos. Solamente yo me propongo. Si fallo, bueno, le pido perdón a Dios. Pero yo me propongo de todo corazón desde mañana ser cuidadoso. Y si puedo, es que yo tengo que abrir es mi boca. Porque lo que uno va a abrir realmente es, abre la vida, abre la boca y abre el corazón para poder darle a otros. Si yo abro mi vida, léanla. ¿Sí? Y me ven con defectos y cualidades ahí. Perfecto no, perfecto el Señor, ¿no? ¿Pero qué? Ahí está mi vida. Abro mi mente y mi corazón, porque el corazón es ¿qué? Intelecto, voluntad y emociones. Así que abro mi corazón, abro mi vida y abro mi boca. Y entonces lo que he aprendido últimamente y he recogido últimamente es que yo llego a un lugar donde no conozco a nadie. A nadie. En la flota hice mi primer contacto y una señora era la que me iba a decir dónde tenía que bajarme porque yo ni siquiera sabía dónde era. Y entonces me bajé ahí y le dije, es que voy para tal lado. Entonces me dijo, yo vivo ahí. Entonces lo que tiene que hacer es bajarse allí, coger un taxi y decir esto y esto para que lo lleve allá porque eran las 9:30 de la noche. Entonces, yo he entendido que lo único que tiene que hacer uno es hablar. Hable de lo que normal, de lo del momento. Si quiere, como siempre, está lloviendo. O cuando usted conquistaba novias, chicas, no sé. O cuando usted quería hablarle a un hombre porque le gustaba el muchacho, ¿qué le decía? Solange, no sé, ¿qué le diría? Y entonces, está lloviendo, ¿no? Pues sí, está lloviendo. Está haciendo frío. Hoy está haciendo calor. No necesita complicar, no se complique la vida. Solamente haga contacto con las personas. Haga contacto con las personas y pregúnteles, ¿cómo ha estado? ¿Y para dónde van? ¿Qué le puedo ayudar? Lo que sea. Y ellas empiezan así, le sueltan todo. Voy al médico, es que las citas, es que y usted empieza a escucharla, empieza a hablarle y empieza a decirle, mire, a cambio de tomar tantas pastillas, 10 al día, yo conozco a alguien que la puede sanar de la glicemia, de lo que sea. Y usted lo conoce, usted ha oído de él. Lo que pasa es que usted como que se olvidó de él. Porque recuerdo mucho que alguien decía en una época una frase y decía, no es la correcta, pero oído. Es que el evangelio se perdió desde el primer siglo y ahora nos fue revelado a nosotros para poder darlo al mundo. Y entonces se me estaba convirtiendo un poquito en herejía, ¿no? Sí lo pensó, sí. Y la pregunta fue, pastor, porque era un pastor, es un pastor. ¿Usted considera que Jesús es el evangelio? ¿Usted ha considerado por un momento que Jesús es el evangelio? Se puso a pensar minuto y medio, a hacer muecas pensando. Me dijo que sí. Le dije, bueno, entonces lo que usted está tratando de enseñar y de afirmar es mentira. Porque siempre hemos oído de Jesús, ¿o no? En el pesebre o como haya sido. Si viene de un contexto católico, usted ha oído de Jesús al igual que yo. No nacimos, a no ser que haya alguien que haya nacido en India o que sea de la cultura islámica, pero usted lo conoce, le dice a la señora, usted lo conoce, lo que pasa es que a veces uno como que se aleja de él, pero mire, él es Dios. Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y él es el único que puede salvarnos
y puede ayudarnos y le puede sanar de esa enfermedad que tiene. ¿Por qué? Porque yo lo conozco y él me ha ayudado en muchos momentos. Así que, aunque no tiene que extenderse demasiado en sí mismo, sino en escuchar a la otra persona, para que al final usted le lleve ¿a quién? A creer en Jesús. ¿Cómo van a invocar a quien no, de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer de quien no han oído conforme a las Escrituras? Claro, porque los historiadores han creído que Jesús vino. Y el Jesús histórico, entonces, sí, claro que sí. Pero dice que, y a muchos no les aprovechó esta palabra porque no iba acompañada de fe. Y esto es requisito, ¿no? Y la fe es toda la Escritura. Usted ya conoce todas las definiciones de fe, quizá y la tenga ahí, pero cuando hablamos de fe, tiene un respaldo. Iba a apagar la luz, pero no sé dónde se apaga. Entonces, detrás de esta iluminación, para que usted solamente haga así, hay toda una estructura para que alumbre. Las bombillas, las instalaciones y todo eso, pero usted ya ni piensa, sino hace así y sucede. Pero usted se olvida de todo lo que hay detrás de eso. Toda la infraestructura. Así sucede con la fe. Todo eso funciona para salvación, para sanidad, para liberación. Pero funciona es porque Jesús hizo toda una estructura. ¿Y él qué hizo? Él se despojó y se hizo un hombre y vivió en santidad 33 años y medio aproximadamente, y después fue a la cruz y conforme está acá, él dio su vida. Y ya usted conoce, por ejemplo, el libro de Ruth, y en el libro de Ruth se aprende ahí, hay cosas tácitas y concretas otras, pero usted aprende que un redentor tenía que cumplir con ciertas minucias como ser pariente cercano nuestro, si no, no podía. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo va a salvar a los gentiles? Porque él dijo una vez, y una mujer bien enferma, creo que era con un flujo de sangre atormentada por varios años, Señor, ten misericordia de mí, que mira cómo es. Y Jesús, tal vez usted lo ha pensado o no lo sé, solo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Como raro eso, ¿no? Pero tu fe es grande, porque ella dijo, no, pero era samaritana. Hasta los perros comen de las moronas que caen de sus mesas. Y entonces dice, tu fe es grande. Y fue sana. Entonces, el Señor Jesucristo vino como judeo gentil, si no sabía. No judío solo. Si no, no había podido salvar a los gentiles y usted era un gentil igual que yo. Si no tiene casta judía. Y entonces, ahí en Ruth, cuando lo lea, era pariente cercano, tenía que ser libre. Es decir, no podía ser esclavo del enemigo, de la naturaleza caída, no cometer pecado, no deber nada, porque si cometió un pecado, pues también iba a necesitar era quien lo salvara, ¿no? Recuerdan ahí la historia. Entonces la letra tiene que volverse espíritu ahí en ese libro. Y entonces tenía que redimir. Y eso es sacar de la esclavitud, pero para eso tengo que ser libre, si no, no puedo sacarlo. Por eso la importancia de saber el camino, conocer el camino, ser libre para poder sacar al otro de la esclavitud compartiéndole el evangelio. Y también tenía que tener con qué pagar, hacerlo voluntariamente y además ir y hacerlo. Y él hizo todo eso, las minucias. Todo. Y la Biblia es llena de minucias así. La Biblia la tengo ahí les comparto eso, es como un rompecabezas y hay un montón de fichas.
y hay un montón de migajas para que usted arme el rompecabezas. Y usted tiene que coger las migajas e ir armándolas, como ese rompecabezas, porque no está todo tácito, no es cronológica. Usted lee su Biblia y está por géneros literarios, las épocas se cambian, está en 1300 y después resulta el libro que es más cercano a nosotros, entonces no es cronológico tampoco. Y entonces usted tiene que armar el texto con las migajas que nos dan y toca buscar lo tácito, lo implícito ahí, pero que no lo dice literal, pero que ahí está. Y lea Ruth, esa es tu tarea hoy. Hoy o esta semana. Quiero que por favor, si tomó notas, el martes saque un tiempo, revise las notas, revisa Mateo 28, las citas que hemos compartido. Ahorita les puedo dar otras más, que no hay tiempo de compartirles, pero se las puedo decir para que la escudriñen en la casa, y va a recapitular toda esta prédica y va a masticarla. Quiero que la mastique, quiero que la digiera, quiero que la medite, quiero que entienda el asunto y entonces que el Espíritu le convenza. Ahí lo va a convencer el Espíritu. Mi propuesta hoy no era convencerlos. Es que quien los convence es ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso les decía que les iba a compartir también que no se vaya a frustrar porque no todos se convierten. No se vaya a frustrar porque todos no lo escucharán. No vaya a frustrarse porque todos no obedecen. No vaya a frustrarse porque los invitados no fueron todos. Allí, en mi casa ahora, van 9, pero a veces no van sino 3. Y una noche se me quedó solo una. Entonces, eso es así. Eso es una montaña rusa de emociones y los afanes de este mundo son fuertes. También tenga en cuenta que es un requisito preparar los corazones. Es decir, si usted quiere hacer un buen trabajo, dice la Escritura que entre a su lugar secreto y allí va a clamar por lo que va a hacer. Así que ahí es cuando usted va a ganar realmente lo que va a suceder allá. Y ahí entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que por favor inclines el corazón a ti de fulano y de sutano y que ellos acepten la invitación, organízale su tiempo, su vida y que vayan y que escuchen la prédica, enseñanza o el compartir del viernes y que ahí ellos entiendan el asunto, así como los terrenos de los que usted ya conoce. En la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Y entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Y ahí el sembrador será usted. ¿Pero qué? La semilla es lanzada. Las palabras, la enseñanza, una cita bíblica y ya. Pero una parte de la semilla cayó junto al camino. Y esa fue arrebatada rapidito, ¿no? Las aves se la comieron. Los 4 corazones, 4 terrenos diferentes son así. Le quiero que por favor otra lectura obligatoria, otra vez, una vez más. Mateo capítulo 13 y la escudriña aplicada a los corazones. No mire terrenos, mire corazones. Ya no mire el camino que tiene en su cabeza. Ah, sí, una cerca, un camino duro por donde pasan las ruedas de los carros, después como un pequeño a tierra más blanda, pero después piedras, pero después espinos, pero después una tierra, un potrero perfectamente arado y ahí sí la semilla de qué? Fruto. Pero no mire terrenos, sino mire qué? Corazones. Entonces, migajas. Es un camino de migajas y usted va recogiendo las migajas y usted ya sabe el cuento de Hansel y Gretel por allá de primaria, para reconstruir. El texto es así, quizá no les funcione a todos, pero la mente es un ordenador. Esto es perfecto. De ahí sacaron el computador o el ordenador. Esto funciona perfecto y usted no puede desligar. Yo les he dicho ya a varios eso muchas veces.
No reciba la prédica separada, solita, porque usted intercambia prédicas y nunca tiene ninguna. Únalas. Por eso al comienzo les hice un contacto para que usted, puesto los ojos en Jesús y en el libro de Hebreos que estamos estudiando, usted le pegue en un rinconcito la gran comisión y la necesidad de hacerlo. No espere a ser el gran intelectual, exégeta, hermeneuta, maestro de maestros, catedrático, sino que empiece a hacerlo. Usted ya sabe mucho, hermano. Usted sabe mucho, hermana. Y en la medida en que usted empieza a compartir, usted va a notar que usted mismo crece. Porque usted ahí es cuando lo aprende. Ahí es cuando usted lo aprende. Mire, si usted decide abrir su casa, no espere que le manden quizá. Hágalo como suyo. Hágalo bien. Prepare un sitio iluminado que puedan leer, unas sillas bien bonitas, que se sienta agradable. Solamente va a preparar un café y les va a compartir como son conocidos en amistad y les dice: lo que yo quiero compartirles es esto. Ya ustedes lo saben, pero yo quiero que lo escuchen una vez más y necesitamos volvernos al Señor de todo corazón. Por eso es que nos ocurre lo que nos ocurre. Lo que les decía de la ventana 1040 es porque si usted quiere investigarlo, a los más investigadores aquí, entonces ahí es donde están todos esos países donde hay más idolatría, brujería, de todas esas cosas, es decir, donde Satanás los cogió. Porque Satanás es real y los demonios también. Entonces, son áreas que están fuertemente, ¿qué? Y se necesita pues ir a predicar el evangelio, pero no todavía, ni usted mañana. Porque una época que fue la idea que se me perdió hace un rato, y ya la volví a encontrar al fin. Y entonces era que hubo una época en la que en esa iglesia donde estaba, que había algo de misiología. Este tema es de eclesiología. Usted es iglesia. Entonces, de misiones. Y entonces los jóvenes querían ir a pasear, claro. Y entonces se metían: yo quiero ir allá a la ventana 1040. Yo quiero ir allá a los países musulmanes o a donde fuera, ¿no? Pero lo que querían era realmente como ir a conocer el mundo, pero no había nada acá. No había el amor por las almas, no había ese sentido real de hacer el trabajo. Entonces, todo tiene un elemento real de lo correcto y las arandelitas que le ponemos. Hay que hacer el trabajo y todo lo que hagamos no lo hagamos por contienda ni por vanagloria, sino más bien así como Jesús, Filipenses capítulo 2. Entonces, no vaya a contender con nadie. ¿Saben? Les cuento. Todos de alguna manera tienen la verdad. ¿Lo está pensando? Uy, ¿cómo así? Todos tienen la verdad. Todos la tienen. Todos tienen la verdad. El asunto es que no la han entendido. Y por eso salen las herejías, y las herejías salen de la misma iglesia porque uno se pone a escudriñar, pero no entendió y se fue por otro camino. Y así otros, incluso del mundo, pero que quieren aplicar Biblia. Los brujos también tienen Biblia y la colocan ahí para que la vean. Y también alguien, por ejemplo, se le ocurrió: no, es que hoy leímos Eclesiastés, ¿no? Y me acordé de esa mala interpretación, perdón. Y entonces alguien leyó ahí en Eclesiastés: bebe de tu propia cisterna. Ahí está. Esa es la tarea. Y entonces creó la orinoterapia. ¿Sí sabe qué es orinoterapia? Ok.
Entonces, bebe de tu propia cisterna, y lo aplicó, fue por ahí. Pero eso no es el sentido. Por eso les decía, el texto tiene un único sentido, un significado, pero tiene múltiples aplicaciones. A él le sirvió para crear eso. A otro le sirvió para crear el multinivel. Y estamos llenos de multiniveles. Y nosotros no podemos, no vamos y no ganamos a uno para el Señor. Si quiere, piense que es un multinivel si así lo hacemos. Pero hagámoslo, por favor. Inclinen su rostro un momentico y vamos a orar. Soberano Señor del cielo y de la tierra, en esta hora estamos delante tuyo. Una vez más y para darte gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado y porque tú nos estás exhortando, Señor. Porque tú ya no lo habías dicho de tiempo atrás, quizá hace años, Señor. Cuando estábamos en ese primer amor, queríamos participar de todas las actividades de la iglesia, Señor. Pero a través del tiempo lo hemos olvidado, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque no hemos hecho realmente el trabajo. Hemos cometido omisión, Señor. Lo hemos olvidado, hemos dejado de lado este mandato tuyo, Señor. Un mandato supremo, necesario, importante, para poder seguir adelante, para que así las almas sean salvas. Padre, en esta tarde, yo te ruego, oh Dios, que tú hagas un milagro en nuestro corazón y que tú inclines el corazón de todos mis hermanos y el mío, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor, porque el evangelio es importante y es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, a todos los pueblos, Señor, a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, ancianos. Padre, yo te pido que nos despiertes, Señor. Perdónanos porque hemos sido negligentes, Señor. Y perdona también nuestra incredulidad como Tomás, Señor. Perdónanos porque necesitamos tocar todavía. Estamos esclavos de nuestros sentidos físicos, Señor, por estar en este cuerpo de carne y en esta dimensión material, Señor. Y nos guiamos por el tocar, nos guiamos por el ver, por el sentir, por el oír, por el gustar, Señor. Pero yo te pido que tú abras nuestros sentidos espirituales, oh Dios. Que podamos oír tu voz, Señor. Porque escrito está que tus ovejas oímos tu voz y te seguimos. Padre, glorifícate en esta tarde. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Revélanos, oh Dios, tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Nosotros reconocemos que hemos sido pecadores y que nos hemos desviado, Señor. Conforme dice el profeta Isaías, ahí todos se han desviado a una. Nadie le buscamos. No te creemos, Señor. Pero yo te pido en esta tarde, Señor, que tú hagas un milagro en el corazón nuestro, Señor, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, que sea inclinada a ti, Señor, que tú coloques en nosotros hambre y sed de tu palabra, de un conocimiento real, Señor, de una experiencia contigo, de una relación íntima, Señor, donde podamos pasar tiempo, Señor, donde mi espíritu se funde con el tuyo, Señor, y yo te pregunto y tú me respondes, Señor, y yo entiendo lo que tengo que hacer, Señor. Padre, hazlo con todos y cada uno de nosotros, Señor, y perdónanos todos los pecados que hemos cometido, Señor. Perdónanos toda nuestra desobediencia. Libéranos, oh Dios. Libéranos hoy, Señor. Reprende al maligno por nosotros, Señor, y haz que nos suelte y que no haya más tentación y que no caigamos en las garras de él, Señor. Que tu poder, Señor,
conforme está escrito, nos cuide, porque tú eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída del mundo, porque tú a través del Espíritu Santo nos enseñas, nos guías, nos capacitas, nos envías, nos acompañas, entendiendo que nunca estamos solos. Por eso tú dijiste, Jesús, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, Señor Jesucristo. Yo sé que tú estás con nosotros y por eso vamos a hacer el trabajo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y así se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguno enfermo entre vosotros, puedes hacer una fila aquí en el centro mirando hacia allá y vamos a pasar. Por favor, Henry, me ayudas y vamos a orar por ellos. Yo cojo de la puerta hacia acá y usted hacia allá y vamos orando para que el Señor, para que el Señor haga un milagro y para que el Señor haga una sanidad divina. Si usted está enfermo y aún por los que no vinieron, también vamos a interceder para que sean sanos de todo virus, de toda contaminación, de toda enfermedad y que seamos libres, sanos y prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestra familia es el lugar y a las personas que primero tenemos que compartirle, así como el pensamiento lógico del Señor Jesucristo. Primero en Jerusalén, después en Judea, después a los samaritanos y después a todo el mundo. De donde estamos y lo que hacemos, ampliándonos después. Pero vamos a empezar con lo que tenemos y donde trabajamos, estudiamos y hacemos. Entonces, si alguien desea que ore por usted, por favor, conforme a la instrucción. Y a los demás hermanos, me dio mucho gusto verlos, que sigamos adelante, que vale la pena servir al Señor, decía alguien. Bendiciones.